Última clase estuvimos haciendo vigas y hemos empezado a practicar el corte, ¿sí? Entonces, casi siempre las vigas pueden cumplir el corte, salvo que tengan fuerzas excesivas, ¿no? Ahora, si es que no cumplieran el corte, hay la opción de utilizar rigidizadores transversales, ¿sí? Entonces, estos rigidizadores transversales ayudan a lo que es el esfuerzo cortante. Pero por lo general estas vigas trabajan bien al corte, ¿no? El acero. Ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con la flexocompresión, ¿sí? Estábamos viendo acerca de los rigidizadores, ¿sí? Hemos visto también lo que es la deflexión en vigas. Esta parte hemos decidido obviarlo. Placas de apoyo. Y vamos a entrar a este tema que es muy importante, la flexocompresión. ¿Sí? Entonces, en esta clase vamos a repasar lo que es la flexocompresión y quizás al final y la siguiente clase vamos a hacer ejercicios de flexocompresión. Cuando hablamos de este esfuerzo de flexocompresión, nos referimos a que el elemento está trabajando a compresión y también a flexión. A ver, ¿se imaginan una estructura, algún elemento de una estructura donde esté trabajando a flexocompresión? A ver, ¿se imaginan algún elemento de alguna estructura que por lo general trabaje a flexocompresión? A ver, ¿qué dirían jóvenes? Un puente sería en G. Algo más claro. Por ejemplo, una columna, ¿sí? Una columna trabaja con presión, pero debido a la acción de otras fuerzas, esta columna podría trabajar también a flexión, ¿sí? Por ejemplo, el viento o otro tipo de cargas puede empujar la estructura y aparte de que la columna esté trabajando a compresión, esta tienda a flexarse. También el asunto de las cerchas. Entonces, los elementos de la cercha por lo general trabajan a compresión o a tracción, pero pudieran haber cargas continuas que estén afectando a la cercha, como en el caso de la cubierta, ¿no? La cubierta va apoyada a lo largo de la cuerda superior de una cercha y eso ocasiona esfuerzos de flexión. Entonces, por lo general, esos son algunos elementos que pudieran trabajar a flexocompresión. O sea que la flexocompresión es un estado común dentro de las estructuras metálicas y tenemos que empezar a manejar y aprender, ¿no? A poder calcular los elementos que trabajan a flexocompresión. Algo que nos dice acá es de que los elementos sujetos a una combinación de esfuerzos por flexión y carga axial son elementos en flexocompresión. Ahora, cuando eso sucede, en este caso es necesario considerar que la compresión axial P último
incrementa las deflexiones laterales delta. Es decir, que mientras más carga tenga y al mismo tiempo actúa un momento, entonces es más probable que la deformación pueda crecer. ¿Sí? Entonces, eso significa que si la carga axial crece, existe un incremento de momentos y, por supuesto, mayores deflexiones. Y si hay más deflexión es porque el momento es más grande. Entonces, tenemos que considerar los efectos de la compresión cuando un elemento está trabajando a flexión. Ahora, como es el caso de perfiles, los perfiles tienen un comportamiento distinto a de elementos con secciones sólidas, como el caso de vigas de madera, columnas de hormigón o vigas de hormigón. Hemos visto que el efecto del pandeo lateral torsional es algo muy evidente en los elementos metálicos porque son largos. A diferencia de las vigas de concreto o hormigón, los elementos metálicos son esbeltos y por eso muchas veces tienen ese problema del pandeo lateral torsional. Bien, vamos a ver algunas pautas que nos da el reglamento AISC. Para miembros unisimétricos y doblemente simétricos sujetos a flexión y fuerza axial, el reglamento nos dice lo siguiente. Para los casos en que I y C sobre I y, estas son inercias, esté entre 0,1 y 0,9, las secciones cumplirán estas condiciones. Fíjense, PR sobre PC, o sea, esto es lo que resiste y lo que se requiere. Si es mayor a 0,2, entonces se tiene que cumplir esta condición, ¿sí? Pero si lo que resiste es el cociente entre lo que resiste y entre lo que, este es lo que actúa PR y lo que resiste es PC, es menor a 0,2, entonces se tiene que cumplir esta condición. Entonces basta que esta ecuación se cumpla, o esta si corresponde al caso, entonces podríamos decir de que el elemento ya está diseñado a la flexocompresión. Entonces vamos a ir repasando estos de acá. PR es la resistencia a la compresión requerida usando las combinaciones de carga. Eso quiere decir que es la compresión que está actuando. ¿Cuáles son esas combinaciones de carga que solemos utilizar para mayorar cargas en metálicas? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esas combinaciones de carga? A ver, ¿alguien recuerda la combinación de carga que utilizamos en metálicas? ¿Alguien recuerda la combinación de carga? Mm, A ver, Miguel. No sé, no es lo mismo que en hormigón Inge. No, no es lo mismo. En hormigón utilizábamos, eh, ¿cuánto? 1,4 y 1,7, ¿no es cierto? Y a veces en hormigón se utiliza 1,2 y 1,6. Pero cuando utilizas 1,2 y 1,6, tienes que volver a calcular el coeficiente, el factor de reducción phi
para diseñar flexión o para otras cosas. Pero si utilizas el 1.4 y el 1.7, entonces mantienes los valores de phi, tanto para flexión, corte, compresión y demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, la combinación de carga, como ya les dije, es 1.2 y 1.6. Entonces, eso hemos estado manejando para mayorar las cargas en los elementos de acero. Entonces, PR es la carga que está actuando, ¿sí? Ahora, fíjense, PC es la resistencia a la compresión axial de diseño. O sea, esto es lo que resiste, pero cuando está multiplicado por phi, está minorado, es decir, que es un valor seguro, es una carga segura, este es un PU seguro, porque el PN es el P nominal, ¿no es cierto? Que el P nominal significa la carga máxima justo en el momento de la falla. Entonces no queremos diseñar al momento de la falla, sino queremos tener un margen de seguridad. Por eso lo multiplicamos por un factor de reducción phi para alejarnos de la falla y poder estar con un margen de seguridad donde estemos seguros y convencidos de que ese elemento no va a fallar con esa carga. ¿Sí? Entonces ahí está el significado de PR y PC. MR es la resistencia a la flexión requerida, o sea, la actuante, usando las combinaciones de carga. Habíamos visto que X se refiere alrededor del eje X, y mientras que Y se refiere alrededor del eje Y. O sea que el perfil está así, de ahí lo damos la vuelta y empezamos a calcular sus propiedades. Una vez que está dando la vuelta es bastante sencillo, hemos visto, ¿no? Entonces, MC es la resistencia a la flexión de diseño, es decir, lo que soporta el perfil, y esto es lo que actúa. Esto es lo que soporta y esto es lo que actúa. Entonces, ya tengo estos que los puedo calcular, y si esta condición se cumple, uso esta ecuación. Pero si esta condición es lo contrario, o sea que espere sobre PC es menor a 0,2, utilizo esta otra ecuación. Y para poder decir de que esa viga soporta la flexocompresión, se tiene que cumplir estas condiciones, dependiendo del caso. Pero antes de hacer esto, tengo que verificar, ¿sí? Esto. Esta inercia, fíjense, en primer lugar, el factor de reducción siempre lo vamos a tomar 0,9 para la flexocompresión. Ahora, esta inercia, dice, es el momento de inercia sobre el eje y referido al patín de compresión. ¿Sí? Es una inercia que está referido al patín de compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un elemento está entrando en flexocompresión, hay una parte de la sección que entra en compresión y otra parte que está entrando en tracción, ¿sí? En eso consiste la flexocompresión. Aparte de haber compresión, se está inclinando por debido a la flexión, y una parte del elemento está entrando a gran compresión, ahí es donde se concentra la compresión, pero la otra parte del eje neutro al otro lado, a la otra cara, se está empezando a generar tracción. Entonces, ese momento de inercia se saca sobre el patín que está entrando a compresión. Entonces, esa relación de esa parte que está entrando a compresión es lo que necesitamos. Y este IY, pues es la inercia con respecto al eje Y.
¿sí? Este IY es también sobre eso, pero respecto a la compresión. Pues eso vamos a ver más adelante cómo lo calculamos. Bien, hay también que tomar en cuenta que no siempre es tan sencillo esto. Muchas veces la deformación debido a la rigidez de los apoyos del elemento puede hacer de que la forma del pandeo siga una ecuación de segundo orden, o sea más compleja de lo que parece. Así que hay un análisis de segundo orden con análisis estático de primer orden amplificado. Es decir, que si bien es complicado la forma del pandeo, pero podríamos asumir que es más sencillo como un asunto de primer orden y encontrar algunas ecuaciones y relaciones que nos ayuden a simplificar el problema. Aquí dice que es posible tener en cuenta los efectos de segundo orden en pórticos, desde un análisis de primer orden, amplificando fuerzas axiales y momentos en elementos y conexiones. El siguiente es un procedimiento de análisis en segundo orden para calcular la flexión y resistencia axial requeridas en elementos de sistemas que resisten cargas laterales. La resistencia a la flexión MR y la resistencia axial PR de segundo orden requerida se determinan de esta forma. Eso quiere decir de que si bien todo está trabajando como segundo orden, podríamos asumir que es de primer orden si es que los mayoramos. Entonces eso nos va a dar cierto margen de seguridad como para que pudiéramos hacer un cálculo muy aproximado pero seguro. Entonces aquí hace un análisis. Este es el momento de segundo orden y esta es la carga de segundo orden. Aquí están los coeficientes, ¿sí?, que corresponden a estos momentos. Y vamos a ir más adelante donde empieza aquí el pandeo de Euler, ¿sí? Pandeo crítico de Euler. Empieza a hacer varias cosas acá. Fíjense, este es un coeficiente, ¿sí? Este es un coeficiente de mayoración que se toma para poder transformar de segundo orden a primer orden. Este M1 y M2 son el mayor y menor momento respectivamente calculados en un análisis de primer orden en los extremos del pórtico no arrastrada del elemento en el plano de flexión M1 y M2 es positivo para cuando el elemento es flectado en curvatura inversa y negativo en curvatura simple. Entonces toma algunas hipótesis. Aquí también hay una forma de ser más exacto. Este valor de esta letra significa para la condición de apoyo que tiene, ¿no? En un extremo. Y hay una tablita donde sacamos una curva, bueno, trazamos una recta donde podríamos hallar este valor que nos sirve para determinar una condición de apoyo. Entonces aquí tenemos esto que es un análisis complicado, pero todo nos ayuda en base a esta tabla. Entonces esta tabla resume muy bien los valores que debemos asumir dependiendo a la condición de apoyo y tomar en cuenta el valor de Cm correspondiente. Entonces este es el valor de Cm que lo hallamos en función a este valor de acá, ¿sí? Entonces esto podríamos hallarlo de esta forma, pero es muy complicado, así que lo podemos hallar en una tabla y podríamos hallar el resto de los valores. Una vez que tenemos esto, directamente hallamos esto, ya no tenemos que preocuparnos por estos de acá. Y teniendo este valor de Cm,
este coeficiente, ya podemos calcular varias cosas. Podríamos calcular esto, el B1, B2, y tener este momento o este de acá. Pero eso vamos a ver más adelante. Entonces, esta tabla nos ayuda. Ahora, algo que nos dice acá, en vez de las ecuaciones anteriores, que es complicado, puede usarse conservadoramente el valor de Cm, que es un valor de mayoración igual a 1, para todos los elementos con cargas transversales, es decir, este tipo de cargas, ¿no? Estas son cargas transversales. El uso de Cm igual a 0,85 para elementos con extremos restringidos, ¿sí? Especificado en ediciones anteriores de las explicaciones, puede algunas veces subestimar significativamente los momentos internos. Para ello, el uso de CM1 es recomendable como aproximación conservadoramente simple para todos los casos que involucran elementos con cargas transversales. Entonces, podríamos usar este, pero esto podríamos utilizar con los extremos restringidos, como es el caso, ¿sí? Entonces, aquí fíjense, eh, tenemos cargas transversales y esta tabla un poquito nos puede ayudar a determinar esto, ¿no? El valor de Cm. Pero en vez de complicarnos con esto, directamente podríamos utilizar Cm igual a 1. ¿Sí? Pero si queremos más exactitud, podríamos tratar de calcular el valor de Cm de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso es cuando utilizamos el asunto del segundo orden. Entonces, vamos a tener segundo orden cuando tenemos momentos biaxiales. Es decir, que no solamente un momento está haciendo flectar hacia la viga, sino hay otro que está también en este otro plano que también lo hace flectar de este sentido. Y tenemos algo biaxial, ¿no? Y aparte tenemos compresión, así que tenemos algo que es de segundo orden y podríamos utilizar estas ecuaciones, ¿no? Pero eso ya es un asunto complejo, ¿no? Podríamos calcular el MR y el PR en base a esto, porque estos de acá le dan cierto grado de participación a estas cargas que se encuentran en diferentes planos, ¿no? Fíjense, este MNT es el momento en primer orden usando combinaciones de carga, asumiendo que no hay desplazamiento lateral del pórtico. Y este MIT, momento de primer orden usando combinaciones de carga causando únicamente por desplazamiento lateral del pórtico. Bien, entonces, lejos de esto, que es un asunto que lo vamos a ver teóricamente, vamos a concentrarnos en esta ecuación de acá, ¿sí? En esta ecuación. Ahora, en el caso de que esto no se cumpla, ¿qué significa? ¿Qué podríamos concluir si esto no se cumple, si estamos fuera de estos rangos? Por ejemplo, si estamos menos a 0,001 o 0,1, ¿qué podríamos concluir? Si están fuera del rango, sería que las secciones no cumplen, es decir, son muy... bueno, habría que aumentar más bien, si están fuera del rango, habría que aumentar la sección, ¿no? Claro. Ahora fíjense, si la inercia de compresión es muy pequeño con respecto a este, entonces voy a tener un valor pequeño, ¿sí? Eso significa que no necesito considerar la flexión compuesta, porque es un valor pequeño. Ahora, en el caso de que
este de aquí sea muy grande porque hay mucha compresión, ¿sí? Con respecto a esto, al revés tendría que ser, ¿no? Si esta de aquí es muy pequeño, quiere decir que la sección no soporta. Pero si esto se pasa, es decir, que todo está a compresión y no hay nada que esté a tracción, ¿no? Entonces, si este fuera cero, quiere decir que todo ha entrado a flexión porque es demasiado. Y cuando es muy bajo, la sección no aguanta. Y cuando se pasa de esto, de 0,9, quiere decir que no hay necesidad de considerar. Porque si los dos fueran iguales, imagínense, la parte de compresión es igual a la compresión de toda la sección, quiere decir que no está entrando en flexión compuesta, ¿sí? Todo está trabajando a compresión y no hay nada que analizar. No sé si me entienden este punto. Este I y ese representa a la parte que trabaja a compresión. Y este IY es el perfil en realidad, ¿no? La inercia de todo el perfil completo y este es solo de la parte que trabaja con presión. Ahora, si los dos fueran iguales, quiere decir que todo está trabajando a compresión. Entonces, uno. Entonces, basta que una parte esté empezando a trabajar a tracción, entonces ya consideramos la flexión compuesta. Pero si este es muy pequeño, casi cero, o sea que se pasa de esto, quiere decir que no es necesario hacer ese análisis, ¿no? O sea que si está fuera del rango, prácticamente no es aplicable este análisis. O si está muy abajo, eh, si está muy abajo, quiere decir que la sección no cumple, hay que cambiar. Pero si está arriba de 0,9, no es necesario el análisis, ¿sí? Eso es lo que podríamos interpretar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a practicar un poco. ¿Sí? A ver, denme un momento, por favor. Voy a conectar la pizarra. Bien, ahí tengo la pizarra. He logrado conectarla. Así que voy a seguir. Denme un momento. Bien, vamos a darnos un perfil. A ver, voy a buscar uno que sea conocido. ¿Dónde está esto? Vamos a darnos un perfil W 10 por 30. ¿Sí? Este es un perfil de 10 por 30. Es de esta forma. Que está sujeto a flexión compuesta. Vamos a poner acá una carga de, 15 kilolibras sobre pie
libre. 150 libras sobre pie. ¿Sí? Es una carga viva y aparte está siendo sometida a 120 kips. ¿Sí? Entonces, de esta forma está trabajando. Y esta longitud, vamos a ponerle de 12 pies. Entonces me piden verificar si el perfil soporta la flexocompresión. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a hacer una idea de este perfil. Entonces nos vamos a dar el perfil, que es de esta forma. ¿Sí? Entonces primero vamos a calcular la carga mayorada. Necesitamos calcular la carga que está actuando. Mm, Entonces, vamos a ver esto. El P último de acá sería 1.6 por 120 kips. ¿Cuánto sería esto? $192, Inge. Ya. Un ratito, deme, por Dije, ¿qué favor. es lo que estamos comprando primero? Dijo, ¿Qué dices? más antecitos dijo algo y que no le he escuchado. Calcular, no sé qué dijo. La carga mayorada. ¿A eso te refieres? Estoy viendo aquí la combinación y no es 1.6, es 1.4. ¿Sí? Esa es la combinación. No es 1.6, 1.4. ¿Sí? Eso me estoy fijando en el texto. Tenía esa duda. Ahora sí. De nuevo vamos a calcular, Gustavo. ¿Cuánto es esto? 168. Ya, gracias. Esto es 168 kips. ¿No? Bien, ahora vamos Inge, a... yo tengo una duda. Dime. Hace un momento mencionó que flexocompresión se aplica más a columnas que a vigas, Sí, pero ahora está trabajando viga. sí. Es un elemento, ¿no? Es un elemento que es una viga que está trabajando a flexocompresión, ¿no? Ah, O sea ya, que vale, vale. lo estamos imponiendo
directamente las fuerzas. Ahora, si hablamos de, o sea, de algo natural que se da, claro, aquí ya le estamos obligando a trabajar a flexocompresión, pero de forma natural podría trabajar en una cercha, una columna, ¿no? Donde, digamos, nosotros no estemos planeando, ¿no? De que trabaje a flexocompresión, pero por las circunstancias de la configuración estructural resulta que trabaja a flexocompresión, aunque nosotros no habíamos planeado eso, ¿no? Bien, digamos, entonces aquí tengo el P último, ¿ya? Ahora me falta hallar el momento. El momento último, para esto tengo que hallar primero la carga, ¿sí? La carga última va a ser 1.2 por 30, ¿sí? De acá, porque este es el peso del perfil, más 1.6 por 150. ¿Cuánto me da esto? 276. 276 libras sobre pie. Dije, no era 1.4. ¿Ese por qué sería por 1.6? 1.4. Nunca hemos usado 1.4. ¿Sí? Arriba está mayorando por 1.4, ¿no? El P último. Ya, creo que no me hace entendido esa parte que les hablé. A ver, denme un momento. Les voy a mostrar para de una vez trabajar estas cuestiones. A ver, un ratingo. Voy a mostrar esto. Aquí está. Esto, fíjate, David. Según el reglamento, las cargas y factores de combinaciones. Tenemos todo este abanico de opciones dependiendo a las cargas que tenemos. Una opción podría ser por 1.4 sumar las dos cargas, la muerta y la carga F, ¿sí? F es la carga debido a los fluidos, pero como no hay fluidos, entonces simplemente es 1.4 por D. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva y estas otras cosas no hay. Este tampoco hay, ni siquiera estos. Así que hemos estado utilizando esta combinación, ¿sí? O quizás esta, ¿no? Bueno, esta es otra combinación, ¿no? Pero hemos estado utilizando este o este, pero estos dos o estos demás no son aplicables tanto a nuestros propósitos, sino es para otro tipo de cálculos. ¿Me entiendes esto, David? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Es relativo a viva y muerta, ¿no? Eso no estaba pudiendo captar. Muy bien. Qué bueno que lo hayas entendido. Sigamos. Bien. Entonces, tengo ya esta carga mayorada. Voy a sacar el momento mayorado. 276 por 12 al cuadrado dividido entre 8. Cuatro mil novecientos sesenta y ocho. Esto es libras por
estoy haciendo. Libras por pie, ¿no? Libras por pie. Pero esto de acá es kilolibras. Así que necesito transformar de unidad. Si quiero transformarlo a libras, pie o libras pulgada, ¿por cuánto multiplico esto? ¿O por cuánto divido? ¿Por cuánto multiplico o divido? A ver, Por 12. eso. Hay que multiplicar, ¿no? ¿Cuánto sería? 59.616 libras por pulgada. Kilolibras por pulgada. ¿Está bien así? 51,19, ¿no? Kilolibras. 59,61. Ah, ya, ya. Disculpa. 61 kilolibras, ¿no? Entonces ya tengo como común las kilolibras. Entonces voy a sacar las inercias que necesito, ¿sí? Y para eso necesito los datos del perfil W30 por 10. Así que voy a buscar en la norma esa cosa. Mm, aquí está. Entonces voy a buscar. Ay, Negro. aquí está 14. Ya me pasa otra vez. 30 por 10. 30 por 90. Váyase, no hay ese 30 por 10. Ah, no, es 10 por 30. Disculpe, estoy equivocando yo. Bien, aquí tengo las propiedades que voy a copiar las más importantes porque puede que no utilice todas, pero tal vez en el cálculo y al tomar algunas decisiones voy a necesitar algunos valores y no quiero recurrir nuevamente a la tabla, ¿no? Me va a hacer perder tiempo. Así que voy a copiar directamente las que requiero, ¿sí? Bien. Entonces, el área va a ser 8,9
84 pulgadas al cuadrada. El valor de D es 10 un medio pulgadas. Esto quiero decirles algo. Nosotros, por ejemplo, acá el valor de D nos da dos opciones, 10,47 o 10 un medio. Entonces nosotros vamos a tomar siempre el que aparece en esta columna porque es el valor que nos sugiere. Este es el valor exacto y este es el valor sugerido. ¿Sí? En este caso, 10 por 30, tenemos dos valores, ¿no? 10,47 o 10 un medio. Entonces vamos a tomar en todos los casos el sugerido. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el espesor del alma, que también tenemos dos valores y vamos a tomar el sugerido, que es 5,16. Luego tengo el ancho del patín, que también tengo dos valores y voy a tomar el de la derecha. Bien. Luego, el ancho del patín, el espesor, que es media pulgada. Voy a ir más allá. Necesito otros valores que puedo necesitar. Por ejemplo, la inercia en X, que es 170 pulgadas a la cuarta. El módulo elástico, 32,4 pulgadas al cubo. El radio de giro en X, que es 4,38. Después necesito la inercia en Y, que voy a necesitar 16,7. S en Y, 5,75 pulgadas al cubo. Y R, Y, que es 1,37 pulgadas. Y después los módulos plásticos, que es 36,6. Y este es 8,81 pulgadas al cubo. Bien. Entonces, eso sería. Ahora, tengo ya el valor de esta inercia, 16,7, y tengo que verificar I y S sobre I y E. Necesito hallar esto para ver si, si el perfil está dentro de los requerimientos. Bien. Entonces, voy a empezar a hallar el asunto de la compresión. ¿Sí? Entonces, esto de acá, su deflexión va a ser de esa forma. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esto, una parte de este perfil va a estar entrando en compresión. ¿Sí? Y la otra parte del perfil, pues, no.
¿sí? Entonces, la idea es de que nosotros saquemos la parte de la inercia que está entrando en compresión, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso, ¿sí? A ver, vamos a revisar esto un ratito. Bien, entonces vamos a hallar este momento de inercia. Si tengo esto, que este es el eje, el patín que está entrando en compresión resultaría ser este de acá, ¿sí? Entonces vamos a hallar ese momento de inercia. A ver, y ese va a ser la base. ¿Cuánto es la base? 5 3/4. La altura del, bueno, el espesor, en este caso del patín, es 1/2 al cubo dividido entre 12. Un ratito. Más el área. El área sería 5 3/4 por 1/2, ¿sí? Y multiplicado por la distancia al cuadrado. En este caso es un perfil simétrico, porque si no fuera simétrico tendría que calcular esta distancia. ¿Cuánto sería esta distancia? A ver, fíjense bien, ¿cuánto sería esa distancia? ¿21 cuartos, Inge? 21/4. Bien, 5/25, ¿no? Esa sería, pero esta distancia, ¿no? Pero necesito esta distancia de aquí a acá. ¿Cuánto sería esa distancia?
5, Inge. 5. Cinco pulgadas, ¿no? Sí. Porque el espesor del... Así es media pulgada, un cuarto, y queda así. Entonces sería por 5 al cuadrado. Bienvenidos sean todos a... ¿Cuánto sería? $71,93. 71,93 Sí, señor. pulgadas a la cuarta, ¿no? Entonces, aquí tengo 71,93 dividido entre el Y, que sería 16,7. Va a salir más que 1 este, ¿no? Ujú. A ver, algo no está bien acá. Inge, ese es 5.25. No sería 5.75. 5.25. Así está bien. No, Inge. 5.75. ¿Todo bien, Gustavo? Sí, esa parte, ¿cómo ha sacado? Yo también he sacado, es de 5.50, he sacado donde ha marcado en el rojo. O he tomado mal. La distancia sería lo que son interiores, ¿no, Inge? Sí, es del centro del patín al eje neutro. Ahora, del eje neutro a la cara exterior es 5,25. No sería ahí 5.75. 5.75. O me he equivocado esa parte, no sé cómo ha sacado. Yo estaba Ahí dudando. me estoy confundiendo esta parte. Creo que las fracciones son un problema, ¿no? Ya, no es problema, pero vamos a revisar. D es 10 un medio. A ver, ¿cuánto sería 10 un medio? $5.25. No, pues, no es 5,25. 10,5. 10,5. La mitad.
ubicas, Gustavo? No, Inge. Me confundí de... Inge, la D no es solo... Inge, si el este es 10,5 sería 5,25, ¿no? 25 más 25 sería 5, El, 0,5. el D que representaría ser, La distancia intermedia sería así. ¿no? Pues esa distancia sin tomar en cuenta el, esa distancia intermedia, o sea, tú dices esta distancia de acá, ¿no, Gustavo? Sí. Esa distancia es H. Pero en otro ejercicio le tomas la D también. No, 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 no. A ver, vamos a revisar el texto. Fíjate, en esta parte de aquí arriba, ¿tá? Aquí está, mira. En esta parte, vamos a ver. Fíjate, esta parte de acá, Gustavo, es H. En la tabla está Inge, en el otro libro. ¿En cuál libro? ¿En la norma? Aquí. Sí, Inge, creo que hay arriba. Sí. D es todo esto, ¿no? Y el valor de aquí adentro es H, ¿no? Aquí lo toma T, pero es H. Entonces, eso es lo que tenemos que no confundirnos. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, simplemente este valor de T lo toma aquí T, pero para nosotros es H. Pero en el texto, fíjense, es H y D es el peralte, ¿no? H es la parte de adentro y D es la parte exterior y H es la parte interior solamente a la altura del alma, ¿sí? Eso no se confundan, jóvenes. Fíjense, H siempre es el del medio, ¿no? Bien, volvamos al ejercicio. Bien, aquí hay un pequeño problema con esta inercia, ¿no? Esta inercia es muy pequeña, o sea, es muy grande más bien, ¿no? Y debería estar en el rango esta inercia, ¿no? Creo que estoy tomando mal la inercia. Esto lo voy a revisar, jóvenes. Ya te va a hacer casi hora. A ver, saquemos una evidencia y mañana tenemos clases, vamos a dedicarnos a todo esto. ¿Sí? Bien, a ver, una evidencia saquemos. Voy a grabar esto. En la siguiente clase vamos a darle full ejercicios.
Bien, antes de cerrar, ¿alguna pregunta o algún asunto con respecto a la práctica, jóvenes? Que es para esta próxima semana. Ya, creo que no. Bien, quedamos acá, nos vemos.